Listo, entonces miremos el ejemplo de la acción de tutela. Dice, Luisa presenta una petición ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Pasados 15 días hábiles sin obtener respuesta de forma y de fondo, Luisa puede acudir a la acción de tutela ante un juez de la República para que le proteja su derecho fundamental de petición. Si se recuerda, en la sesión anterior les comenté que la acción de tutela solo aplica una vez uno haya radicado o antepuesto un derecho de petición ante la autoridad competente. Es decir, para que yo pueda radicar una acción de tutela ante el despacho de un juez de la República, yo primero debo de haber surtido otros canales, otras vías. Y otros canales y otras vías son el derecho de petición. Si yo considero que el concepto fue desfavorable o desfavorable, o que no hubo una emisión de ningún concepto, yo tengo la potestad de elevar una acción de tutela ante un juez de la República. Si el juez de la República me emite un concepto pasado los 15 días hábiles en el cual yo considero que es desfavorable, yo puedo imponer un recurso de reposición ante una entidad de mayor nivel jerárquico. ¿Sí? Entonces, para que quede claro, las audiencias públicas, como las había mencionado en la sesión anterior, digámoslo así, son espacios, son foros abiertos, son escenarios en donde las diferentes partes interesadas del proyecto se reúnen y comparten puntos de intereses comunes o particulares para que se tomen decisiones asertivas en el proceso de formulación, ejecución o control de todos los aspectos relevantes en la ejecución del proyecto. Cuando aplica, digámoslo así, la imposición de una audiencia pública, cuando existe un proyecto bajo un proceso o un proyecto que está sujeto a licenciamiento ambiental, ¿verdad? Las audiencias públicas por lo general son convocadas por las administraciones públicas, y esas administraciones públicas pueden ser gobernación, pueden ser alcaldías o pueden ser corporaciones autónomas regionales. Quienes solicitan las audiencias públicas, el proyecto que está siendo licenciado. Digámoslo así, en este sentido, las audiencias públicas son escenarios propicios para poder obtener una licencia social. La licencia social no es ningún documento, no es ningún título. La licencia social es el concepto de favorabilidad de los ciudadanos frente al desarrollo del proyecto. La licencia social, digámoslo así, es una concertación en conjunta que le permite al ejecutor de proyecto desarrollar su proyecto siempre y cuando tome acciones que den respuesta a las necesidades y expectativas que se socializaron en esa audiencia pública. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí un pequeño ejemplo. Vamos a leerlo. Dice, en el municipio en donde vive Juana se realizará un proyecto sujeto a licenciamiento ambiental, por lo que la autoridad ambiental competente convoca con la comunidad para realización de una audiencia pública ambiental, para explicar los impactos que pueden generar las medidas de manejo propuestas para mitigarlos. Uno de los aspectos importantes que ustedes deben de tener en cuenta es que la audiencia pública es el escenario propicio para convencer a la comunidad de que el proyecto, además de generar crecimiento económico en la región, cuenta con unos aspectos técnicos que van a garantizar que esos impactos ambientales van a ser manejados de forma adecuada según lo que dice la normatividad ambiental vigente. Una de las grandes preocupaciones cuando se van a realizar proyectos de intervención que generan, digámoslo de alguna u otra forma, o que tienen un impacto muy significativo sobre el medio ambiente, es precisamente esto. ¿Sí? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que las audiencias públicas también son escenarios propicios para poder socializar qué estoy haciendo yo en el proyecto y qué voy a hacer yo en el proyecto para cumplir con la normatividad ambiental, y qué de ese 50% voy a dar más para garantizar de que no solamente cumplo, sino que voy a proteger y conservar el medio ambiente en el cual está inmerso mi proyecto. Es muy importante que tengamos en cuenta esto. ¿Listo? Las consultas son una modalidad de petición, ¿sí? Una modalidad de petición que tiene la ciudadanía, ¿verdad?
Las consultas se le realizan a las autoridades ambientales competentes. ¿Qué se puede solicitar a través de la consulta? Información, ¿verdad? Información pertinente sobre algún concepto de casos particulares en el cual el ciudadano quiera obtener información. Por ejemplo, miren Pablo tiene dudas acerca de si el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene competencias en cuanto a la vigilancia y control de las cuencas hídricas, por lo que les remite una petición contendida de una consulta para que la entidad le aclare su duda dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la petición. Las peticiones no tienen fuerza de ley. Las peticiones sí tienen fuerza de ley, pero digamos que los tiempos son un poco más amplios. No son tiempos de 15 días hábiles como los derechos de petición, como las acciones de tutela, ¿verdad? Las consultas se realizan cuando yo quiero tener información muy puntual sobre algunas funciones o algunas competencias o el rol o algunos proyectos o algunas inversiones en particular, ¿sí? Para que lo tengamos aquí en cuenta. La consulta previa. Ojo chicos con esto. La consulta previa, digamos lo que tiende uno a confundirlo con la audiencia pública. La gran diferencia entre la consulta previa y la audiencia pública es el momento. La audiencia pública se realiza una vez está el proyecto en proceso de licenciamiento. La audiencia pública es un requisito para poder otorgar el licenciamiento ambiental, ¿verdad? La consulta previa no. La consulta previa se hace en una etapa pre al proceso de licenciamiento. La consulta previa tiene una característica fundamental y es que solo aplica cuando el proyecto va a ser realizado en territorios en donde existen intereses particulares de grupos indígenas o afrodescendientes o grupos que son catalogados por la normatividad o por la Constitución Política de Colombia como semitribales o tribales. ¿Listo? Entonces todas estas comunidades indígenas, guayú, afrodescendientes tienen, digamos, un régimen regulatorio distinto, por tanto los procesos de consulta van a ser diferentes, ¿verdad? Por tanto, para que usted pueda desarrollar un proyecto en alguno de estos territorios, usted tiene que aplicar una consulta previa. La consulta previa usted le pregunta a las comunidades si están de acuerdo en el desarrollo de este proyecto y si bajo estas condiciones ellos aceptarían que se desarrollara el proyecto. Miremos un ejemplo. En el departamento de Bichada se realizará un proyecto de infraestructura que tiene impacto directo sobre el territorio ancestral de una comunidad indígena, por lo que las autoridades ambientales convocan a dicha comunidad para realizar una consulta previa al proyecto e informarlo acerca del mismo. ¿Listo? Las consultas previas por lo general se realizan para informar acerca del proyecto. Esto es lo que vamos a hacer. Esto es lo que vamos a hacer bajo estas condiciones. Esto vamos a hacer en caso de estos escenarios. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna sugerencia? Vamos a concertar aspectos en común. Considera que si hacemos tal cosa podemos llevar a cabo este proyecto. Digamos que esa es la naturaleza de este mecanismo de participación ciudadana. Otro es la denuncia. La denuncia, ya todos lo sabemos, es un mecanismo por el cual cualquier persona puede notificar ante la autoridad ambiental competente que se está incumpliendo bajo omisión o bajo falta alguna normatividad ambiental. ¿Sí? Estas denuncias se hacen directamente ante las autoridades ambientales competentes, entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a leer el ejemplo. Andrea considera tener pruebas de la comisión de delitos de la falsedad ideológica en un documento público, por lo que presenta una petición contentiva de una denuncia para que la entidad tome las medidas correspondientes. Cuando decimos comisión de delitos de falsedad ideológica de un documento público, estamos hablando de que hay un copy-pega, ¿sí? Hay información que no es pertinente a la naturaleza del proyecto y por tanto ella denuncia ante la autoridad ambiental competente porque tiene pruebas que soportan esa denuncia para que la autoridad ambiental competente, en caso de que exista un proceso de licenciamiento, pueda pedir la información relevante o pueda emitir un concepto de favorabilidad o favorabilidad para poder
tumbar el licenciamiento ambiental o para poder extender los procesos de evaluación administrativa de los documentos técnicos anexados hacia la licencia. La petición. La petición, digamos que es la materialización del derecho fundamental de petición. Esta puede también ser interpuesta bajo cualquier persona ante las autoridades competentes, ya sea de interés general o de interés particular, para solicitar de manera respetuosa información, conceptos o respuestas frente a un escenario en particular. Miremos el ejemplo. Rosario quiere saber por qué el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible implementa una política nacional para la gestión del cambio climático, por lo que se acerca a la ventanilla única de correspondencia y radica un escrito en donde solicita información acerca de esto, ¿sí? Es decir, si de pronto bajo algún compromiso, bajo alguna tesis de investigación o una investigación académica que ustedes estén realizando, necesitan información muy puntual sobre los proyectos que se están realizando a nivel de región Caribe sobre gestión de riesgo y cambio climático, ustedes pueden acceder bajo una petición ante la autoridad ambiental competente y radicar y solicitar ese tipo de información. ¿Listo? La queja, digamos lo que es una expresión de insatisfacción por la conducta o acción de la administración. No estoy de acuerdo en los tiempos, no estoy de acuerdo en el proceso, no estoy de acuerdo en la vía administrativa, no estoy de acuerdo en tal cosa. ¿Listo? Vamos a ver el ejemplo como para que nos conocemos un poco más. Hernán considera que cuando acudió a la entidad pública a solicitar información no fue atendido de la manera adecuada, por lo que escribió una petición contentiva de queja y la radica ante la entidad para que tenga conocimiento. Si usted va a radicar una información y no siente que le prestan la atención adecuada, no le dan la información asertiva, usted puede interponer una queja. Digamos que estos son un poco más de procesos administrativos, contendientes más que todo al proceso de gestión. Reclamo es cualquier expresión mediante el cual el ciudadano hace saber que la administración le viola un derecho o amenaza para hacerlo. ¿Sí? Ejemplo, Mario cree que la entidad pública gestiona peticiones que presentan ciudadanos de manera adecuada, por lo que presenta una petición contentiva de un reclamo para que la entidad tome las medidas correspondientes. Rendición de cuentas. Uno de los aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta, chicos, es que la rendición de cuentas es obligatoria para las autoridades ambientales. La rendición de cuentas es un mecanismo de transparencia en donde la autoridad ambiental simplemente socializa cuáles fueron las inversiones y cuáles fueron los proyectos que ejecutó bajo una línea de tiempo. ¿Sí? Esto se hace a fin de que la autoridad ambiental pueda socializar cómo fue el manejo de sus recursos y cuáles fueron las decisiones y la gestión que realizó durante todo el proceso. Por lo general, los procesos de rendición de cuentas son anuales, ¿sí? Y son abiertos, ¿verdad? Pueden asistir la sociedad civil en general o las entidades públicas o privadas. Vamos a poner un ejemplo. Aquí hay un ejemplo. En el año 2017, el señor ministro Luis Gilberto Murillo Urrieta, ¿verdad?, que era en su momento el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, presentó en el mes de noviembre la rendición de cuentas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que el último año, poniendo en conocimiento las políticas públicas y proyectos adelantados durante ese periodo. Digamos que es un escenario propicio para que el ministro de Medio Ambiente o el director de la Corporación Autónoma Regional socialice más o menos cuáles fueron los proyectos que se están aprobando, qué se está haciendo en función de los proyectos, cuál es el estado del proyecto, cuáles fueron las inversiones, de dónde se realizaron las inversiones y qué se quiere alcanzar con este tipo de proyectos. ¿Sí? Sugerencias. Las sugerencias buscan mejorar el servicio de la administración pública, ¿sí? Un ejemplo de eso, pues aquí está. Dicen que Daniela busca habilitar una línea telefónica para el Ministerio de Desarrollo que atiende exclusivamente a personas que llaman desde el departamento de la Amazonas, por lo que presenta una petición contentiva de sugerencia para que la entidad lo considere. Es decir, Daniela quiere que el Ministerio de Medio Ambiente tenga una línea que solamente atienda a las personas que viven en el Amazonas. Entonces ella realiza una sugerencia a la entidad correspondiente. Trámites. Los trámites son un conjunto de pasos, de acciones que el ciudadano debe de seguir para adquirir o modificar un derecho o una obligación que está sujeta a regulación, ¿sí? Esos trámites lo voy a realizar cualquier persona natural o jurídica, y para eso existe una ventanilla muy particular que vamos a ver en la próxima sesión. ¿Okay? Entonces,
No siento más, vamos a dejar esta sesión hasta aquí y en la próxima sesión hablaremos